¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Curro Ábalos de curroábalos.es. Te quería hacer una pregunta sencilla y directa. Cuando hablas en público, ¿te pones nerviosa? ¿Te pones nervioso? ¿No sabes cómo responder? ¿No sabes cómo actuar? Bueno, pues hoy es el momento de que aprendas con 5 técnicas sencillas cómo dominar el arte de hablar en público. Nos vemos ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí de vuelta ya. Es verdad que cada vez más tenemos que hablar en público, cada vez son mayores las ocasiones en las que tenemos que enfrentarnos a un grupo de personas y explicarles cuál es nuestro proyecto, cuál es nuestra idea, cuál es nuestra visión con respecto a determinadas cuestiones. Mis hijos, seguramente los tuyos, hablan y tienen que hablar en público en su colegio. Hemos tenido que compartir nuestras experiencias y nuestros trabajos en la universidad o incluso ahora en nuestras ocupaciones tradicionales tenemos que hablar en público. Y había una vieja estadística, hace ya muchos años la leí, que decía que en Estados Unidos la gente prefería morirse, escucha, morirse a tener que hablar en público. Y es verdad que cuando te pones delante de una audiencia no es fácil, no es sencillo. Pero hay 4 o 5 ideas, hoy te traigo 5, que te van a ayudar a, bueno, pues hacerte con la audiencia y hacerte pues con el momento tan importante que estás empezando a vivir. La primera de todas ellas es la práctica. Nadie aprende si no es a base de entrenamiento. Nadie es capaz de hablar en público si no lo hace varias veces. Nadie es capaz de expresarse de manera correcta si verdaderamente no practica. Y cuando hablo de práctica, hablo de que tengas claro cuál es tu guión, qué es lo que quieres transmitir a tu audiencia, cuáles son las partes del discurso que vas a compartir con la gente que te está escuchando. La práctica es fundamental. Y cuando te digo la práctica es que antes de cualquier conferencia debes entrenarla. En mi caso particular, que llevo muchos años haciendo conferencias públicas, siempre me gusta la semana de antes tener claro qué es lo que voy a contar en esa conferencia, qué es lo que voy a transmitir, cuáles son las partes diferentes de mi guión. Me hago un pequeño boceto. En esta parte voy a comentar este detalle. En esta otra parte de la conferencia me gustaría transmitir esta idea. Y en la tercera, cuarta parte me gustaría pues comunicar con algún ejemplo, con algún ejercicio, pues lo que verdaderamente quiero que le llegue a la audiencia. Así que la práctica es fundamental, lo hacemos las personas que estamos acostumbradas a hablar en público y si es tu primera vez tienes que entrenar. Y cuando digo entrenar significa que te pongas delante de un espejo, por ejemplo, y transmitas parte de tu mensaje y te veas. Y cuando digo entrenar también es que lo hagas delante de alguien que de verdad te aprecia, no sé, algún familiar, algún amigo que te pueda corregir. Cuando digo entrenar es que cojas tu iPhone o tu Samsung o una cámara y te grabes en tu casa o te grabes en tu lugar de trabajo exponiendo y después viendo cada parte y viendo si de verdad tú transmites o tienes que corregir algunas cosas. Así que la primera gran idea es la práctica. Entrena siempre. Antes de ponerte en público, entrena lo máximo que puedas. Bien, la segunda idea es la comunicación no verbal. Fíjate que la mayor parte de la gente que quiere hablar en público piensa que tiene que sabérselo todo, piensa que tiene que ser un torrente de información, de contar cosas, de no parar, y entonces se me va a olvidar esto y se me va a olvidar lo otro. Y francamente, la gran comunicación está en no lo que dices, sino cómo lo dices. El cómo te comportas en el escenario, cuáles son los gestos que utilizas, cuáles son los gestos que te delatan y el público aprecia que francamente no estás preparada o preparado. Estoy preparando un vídeo, de hecho, un training, una formación en la que explicarte cuáles son los gestos que debes utilizar y cuáles son los gestos que no debes utilizar nunca que te enfrentas a un público, a una audiencia y que francamente viendo tus gestos van a entender si estás o no nerviosa. Continuando con la idea, comunicación no verbal significa muchas cosas, significa tu tono de voz, significa tu volumen, significa tu ropa. La comunicación no verbal efectivamente son los gestos. Quédate con esta idea. No es lo que dices, es cómo lo dices. Así que si quieres llegar a una audiencia y quieres contagiar de ánimo a una audiencia, tienes que tener gestos positivos. Tienes que vestir adecuadamente, tienes que usar un tono de voz adecuado. Tienes que saber utilizar los silencios.
Porque cuando utilizas los silencios, la gente se engancha a tu mensaje. Así que la segunda idea es comunicación no verbal. La tercera me encanta. La tercera idea es ganarte a tu público. Gánate a tu público. Una de las cosas que aprendí hace ya muchos años cuando empecé en la comunicación y empecé en las convenciones a dar mis conferencias y mis cursos es que lo mejor que puedes hacer ante una audiencia que no conoces es ganártela de inicio. Yo procuro siempre informarme de quién es la audiencia que voy a tener. Cuando alguien me contrata para una conferencia en sus empresas o compañías, siempre pregunto quiénes son las personas que van a estar, qué edades tienen, qué cargos tienen, porque puedo utilizar algún mensaje o bien otro, de manera que cuando arranco mi conferencia los atrape, ¿no? Y a veces es una historia personal, o a veces es un pequeño chiste, o a veces es una pequeña idea que hace sonreír y que la gente se acomoda y entonces siento que soy el dueño del lugar. Ganarte a tu audiencia significa, por tanto, ser simpático y empático. La idea sería, por tanto, que sonrías y que cuando transmitas tu mensaje no utilices ese lenguaje no verbal negativo, ¿no? De miedo, ¿no? De que estás ahí en un lugar atenazado o atenazada. Gánate a tu audiencia con una sonrisa. Es imposible. Una sonrisa es algo irresistible. Nadie puede resistirse a una sonrisa de un ponente, de una persona que está transmitiendo algo, pero lo está transmitiendo con una manera diferente, ¿no? Así que ganarte a tu audiencia, como te digo, es atrapar de inicio. Y una vez sientes que el público está contigo, es mucho más fácil que continúes haciendo tu labor. No te olvides de esta, gánate a tu audiencia. La cuarta idea, la cuarta clave que quiero compartir contigo es sencilla. Háblale a 2 o 3 personas de todas las que tengas delante. Es evidente que si tienes a 2 o 3 personas, les vas a hablar a ellos. Pero imagínate que estás ante una audiencia de 10, de 15, de 20, de 100. En mi caso particular he tenido hasta 14.000 personas en algún evento. Hablarle a 2 o 3 personas significa encontrar en el público 2 o 3 personas que están diferenciadas en derecha, fondo e izquierda e intentar localizar caras amables. Bien. Cuando te diriges a un público elevado, cuando tienes un grupo de personas, digamos una distancia desde el escenario, desde donde tú vas a hablar en público al resto de asistentes, mirando hacia la izquierda, localizando una persona allí con una cara agradable y dirigiéndote a ella, los que están en el fondo creen que estás dirigiéndote a ellos. Así que localiza a la izquierda, en medio de la audiencia o al fondo una persona y a la derecha también. Y cuando te dirijas, dirígete a esas 3 personas. Insisto. Localiza caras amables. Si tu sistema de activación reticular, si tu mente localiza caras desagradables y te enfocas en ellos, es un desastre. Así que localiza caras amables y dirígete a ellos. El grupo que está alrededor de esa persona o el grupo que está delante o detrás de esa persona va a pensar ante la distancia que les estás mirando y dirigiéndote a ellos. Así que la cuarta idea, háblale a 2 o 3 personas de la audiencia, caras amables. Y la última, quinta idea, muy importante también, apóyate de un PowerPoint, apóyate de algo visual detrás de ti que puedas ir pasando y que te descargue un poco de responsabilidad. Pero no cometas el error, un error nefasto que he visto en muchos ponentes y muchos oradores, y es que ponen unos PowerPoints llenos de letras, llenos de frases, la gente se pierde entre el mensaje, letras chiquitas, no hay nada que se pueda adivinar de un texto cargado de información y de repente tú hablando. Así que el PowerPoint que utilices, que sea un PowerPoint sencillo, con un fondo blanco, letras oscuras y que la gente pueda seguir un poco lo que dices y tú te puedas apoyar en ese PowerPoint sabiendo qué es lo que viene después. Yo lo uso muy a menudo. La manera de comunicarme, la manera de poder relajarme y de poder seguir mi guión es apuntando en el PowerPoint que van a salir las frases interesantes que disparan en mi memoria el contenido de esa frase, ¿vale? Así que me apoyo en frases que disparan el mensaje en mi memoria de lo que tengo que contar después. Pero no pongas PowerPoints llenos de letras, por favor. Eso es absolutamente horrible. Nadie sigue a un conferenciante, a un orador, a una persona que habla en público de esa manera. Tú eres la persona importante ante tu público y el PowerPoint es una herramienta, ¿vale? Una ayuda extra para que la gente pueda seguir lo que estás diciéndole y tú puedas saber o continuar con tu mensaje, ¿vale? PowerPoint sencillo, con letras grandes, en un fondo blanco. Eso sería ideal, ¿de acuerdo? Así que te he contado las 5 ideas claves. Recuerda, la primera, fundamental, practica. El entrenamiento es fundamental para ti. 2, comunicación no verbal. 3, gánate a tu público. 4,
háblale a 2 o 3 personas, y 5, apóyate en un PowerPoint, en un mensaje que te pueda ayudar a saber qué es lo que viene después. ¿De acuerdo? Espero que estas ideas te hayan gustado. Seguimos trabajando, sigo trabajando para ti. Acuérdate de suscribirte a curroavalos.es, a nuestra newsletter, donde vas a recibir un montón de información y, antes que nadie, este tipo de vídeos. Y por supuesto, sígueme y te seguiré también en todas mis redes sociales, que las tienes justo aquí abajo. Te mando un abrazo muy fuerte y gracias por estar conmigo un día más en K-Coaching Eventos. Gracias, un abrazo fuerte.